Vamos a pasar a hablar entonces ahora del neumotórax espontáneo, su tratamiento, fundamentalmente en el neumotórax espontáneo primario, el primer episodio. El manejo terapéutico en el neumotórax espontáneo implica medidas a distintos niveles. En primer lugar, las medidas generales de todo paciente portador de un neumotórax. En segunda instancia, tenemos aquellos pacientes que son portadores de un neumotórax espontáneo primario, cuyo manejo puede abarcar desde la simple observación o reposo, pasando por la punción, aspiración y el drenaje hasta la cirugía. Casos especiales son el neumotórax espontáneo primario recidivante y el secundario, que requieren un manejo terapéutico diferencial y que analizaremos más adelante. En cuanto a las medidas generales, el paciente debe ser internado en área de urgencias, monitorizado hasta la realización del tratamiento inicial. Debe realizarse una adecuada analgesia del paciente para evitar la respiración restrictiva por dolor, una oxigenoterapia suplementaria al 100%, así como en aquellos pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica con riesgo de hipercapnia, utilizar máscaras de flujo controlado. Los objetivos del tratamiento van a ser eliminar el aire intrapleural, revirtualizar el espacio pleural, lograr la reexpansión pulmonar y tratar posteriormente el punto de fuga, que es la etiopatogenia de la enfermedad, previniendo de esta forma las recidivas. Como ya dijimos y mencionamos previamente, en el primer episodio de neumotórax espontáneo primario, el tratamiento es controversial. Existen diferentes conductas que abarcan un amplio espectro de tratamientos que analizaremos más adelante. Se trata de una enfermedad benigna y debe ser un manejo adecuado, dado que de no realizarse el mismo, esto puede determinar secuelas y complicaciones a futuro. El primer planteo es el reposo de la observación. El reposo de observación se plantea en aquellos pacientes que tuvieron un neumotórax espontáneo primario, primer episodio, que es parcial o laminar, tiene que ser pacientes jóvenes sin disnea. Se plantea una observación en emergencias por 3 a 6 horas con radiografía de tórax de control que muestre un mantenimiento o no progresión del neumotórax. Se otorga alta del paciente con controles seriados exhaustivos, con instrucciones precisas de reconsulta inmediata frente a deterioro funcional o incremento de la sintomatología. Estos tipos de manejos presentan un 30 o un 50% de recidivas. En cuanto a la punción de aspiración, se plantea como tratamiento de elección en aquellos casos que requieren algún tipo de intervención. Se coloca un catéter fino por punción y se procede a realizar la aspiración del aire de la cavidad pleural. En aquellos pacientes que presentan un neumotórax menor al 20%, presenta una similar eficacia al drenaje. Logra una reexpansión inmediata, pero esta reexpansión inmediata no predice la recidiva del neumotórax. El 80% de los pacientes presentan recidivas cuando tienen neumotórax mayores a 40%, por lo cual no está recomendado realizar este tipo de procedimiento en un neumotórax de más de 40% del total de la cavidad pleural. En cuanto al drenaje o avenamiento pleural, es la conducta generalizada más aceptada a nivel mundial. Todo neumotórax mayor a un 20% que requiere intervención es recomendable realizar un drenaje pleural. 70% de los casos logran una reexpansión inmediata y una curación definitiva solo con la colocación del drenaje. Existe un 30% de recidivas. En cuanto al calibre del drenaje, hay una tendencia mundial a utilizar cada vez drenajes más finos, fundamentalmente los neumotórax que son puros. Un drenaje único es la práctica habitual. Se colocan con anestesia local potenciada con anestesista para monitorización y control. Se conectan a un sistema bajo sello de agua los drenajes y a veces en sistemas aspirativos, sabiendo que existe un mayor riesgo de edema pulmonar por reexpansión. En cuanto a la cirugía en el neumotórax espontáneo presenta una mayor tasa de éxitos y menor tasa de recidivas. Se realiza la aerostasis y la pleurodesis. Debe adecuarse y seleccionarse el paciente según el riesgo de recidiva que presente. Es controversial y discutido el tratamiento quirúrgico en el primer episodio de neumotórax espontáneo primario. La indicación formal de cirugía en el neumotórax espontáneo primario es cuando presenta un paciente con fuga aérea persistente mayor a 4 días o que hay un fallo en la reexpansión pulmonar, la cual resulta incompleta por periodos prolongados, por lo cual requiere en estos casos
un tratamiento quirúrgico para resolución definitiva. La indicación electiva de la cirugía se realiza también en pacientes que presenten profesiones de riesgo, que se encuentren en zonas aisladas, que dificulten el acceso a un servicio de emergencia, en aquellos pacientes que se presentan inicialmente con un neumotórax hipertensivo, aquellas pacientes embarazadas que presentan un primer episodio de neumotórax por el riesgo de las recidivas y el riesgo de mortalidad, en aquellos pacientes que presentan neumotórax que sean portadores de un pulmón único, en aquellos pacientes que se presentan con un hemoneumotórax espontáneo de inicio, en los neumotórax que se presentan en forma bilateral, simultáneas o contemporáneas, por la alta mortalidad de estos cuadros, o en aquellos pacientes con neumotórax primario que presenten una evidencia imagenológica de presencia de bullas o blebs que requieran resolución quirúrgica. En el neumotórax espontáneo primario recidivante existe una variación en el tratamiento, dado que la recidiva homolateral se observa en un 20 a 40% de los casos y la contralateral, que puede ser sucesiva o metácrona, entre un 4 a un 15%. En estos casos existe una indicación formal de cirugía cuando se trata de recidivante. En el neumotórax espontáneo secundario, el planteo de observación se realiza solamente en pacientes asintomáticos que presentan neumotórax laminares o menores al 20%. No es la regla en los neumotórax secundarios realizar la observación como conducta de elección. El drenaje pleural se realiza siempre en los pacientes sintomáticos o mayores al 20% de la cavidad pleural. La cirugía presenta su indicación formal en el neumotórax secundario por el riesgo alto de recidivas. Presenta una elevada mortalidad con cada episodio y son pacientes que presentan una baja reserva funcional pulmonar, lo que los pone en riesgo y les incrementa la mortalidad. Existen ciertas situaciones especiales de neumotórax secundarios, como aquellos pacientes portadores de VIH-Sida, 5% presentan neumotórax en la evolución, se asocian generalmente a infección por neumocistis carini, son neumonias que son necrotizantes y generan neumatoceles, lo que aumenta el riesgo de neumotórax. El drenaje pleural conectado al sistema bajo agua es el tratamiento de elección. La válvula de Hemlich se realiza en aquellos pacientes que necesiten manejo ambulatorio a largo plazo. En la tuberculosis, 3% de los pacientes con tuberculosis pulmonar presentan un neumotórax en la evolución. Generalmente son pacientes sintomáticos dado que presentan una mala función pulmonar. El drenaje pleural concomitante al tratamiento antituberculoso es de elección. Puede requerir un drenaje prolongado, lo cual se coloca una válvula de Hemlich para el manejo ambulatorio. La cirugía de aerostasis y pleurodesis se realiza en casos seleccionados. La fibrosis quística afecta fundamentalmente a pacientes jóvenes. 40% se presentan en forma de neumotórax bilateral. Hay una elevada incidencia de fuga aérea persistente y no reexpansión. La recidiva con el drenaje pleural exclusivo es de hasta un 50%, es por lo tanto que tiene indicación de cirugía de pleurodesis en forma sistemática durante el primer episodio. El neumotórax catamenial se produce en conjunción cronológica con la menstruación. Un 5 o un 10% de los neumotórax espontáneos de la mujer responden a esta causa. Es un neumotórax generalmente recurrente, relacionado siempre con el periodo menstrual y a predominio del lado derecho. Se plantea como etiopatogenia la presencia de focos de endometriosis pleural y diafragmática. El drenaje inicial y la cirugía con pleurodesis logra disminuir las recidivas de estos episodios. En cuanto al tratamiento quirúrgico del neumotórax espontáneo, la cirugía de aerostasis y pleurodesis es de elección, presenta una baja tasa de recidivas del 1 al 5%. El abordaje video asistido actualmente es el gold standard, asociado o no a una toracotomía mínima axilar de asistencia. El abordaje por toracotomía se reserva fundamentalmente para aquellos pacientes con neumotórax secundario y grandes bullas, o los neumotórax hibridados o con adherencias firmes que impidan la correcta visualización videoasistida. En cuanto al tratamiento de las lesiones pulmonares, es variable según el centro y el cirujano. Existe el planteo inicial de la resección parenquimatosa pulmonar, que puede realizarse con máquina de sutura, cubierto o no, o con agrafes de titanio. La ligadura del vértice o del sector con bullas
requiere la esterilización de la zona por una mini-toracotomía axilar de asistencia. En cuanto al tipo de pleurodesis, la pleurodesis se define como la sinequia de la hoja pleural parietal y visceral. Realizándose de forma sistemática disminuye aún más el riesgo de recidivas en aquellos pacientes que se realiza cirugía. En cuanto al tipo de pleurodesis, esta puede ser mecánica, por abrasión de la pleura apical o por pleurectomía, y a su vez puede asociarse a una pleurodesis química que requiere pulverización o instilación de sustancias irritantes pleurales. Estas pueden ser alcohol iodado, agua oxigenada, tetraciclinas, stalco o sangre. En cuanto a las complicaciones posoperatorias del tratamiento quirúrgico, un 10 a un 30% de los pacientes presentan complicaciones. Entre ellas la fuga aérea persistente, el fracaso en la reexpansión pulmonar, el edema pulmonar post-reexpansión, el hemotórax residual coagulado, el empiema posoperatorio, la neuralgia intercostal o dolor crónico y el enfisema subcutáneo. En los casos de pacientes que se realiza pleurodesis con talco, generalmente se puede presentar en las 24 o 48 horas siguientes al procedimiento fiebre o hipertermia. Agradeciendo nuevamente su atención, me despido de ustedes. Hasta la próxima sección.